Como ustedes saben, estamos aquí en el libro de Juan, capítulo 18. Vamos a estudiarlo hoy desde el versículo 1 hasta el 24. Sí, hasta el 24, del 1 al 24. Del 1 al 24. Vamos a estudiarlo hoy en el libro de Juan, capítulo 18. ¿Ok? Dice así. No, no dice. Todavía no, me faltaban los ajustes, que estoy un poco adelantadito. Y no sé por qué. Estoy un poco adelantadito. Entonces, déjenme hacer los ajustes estos que tengo aquí. Siempre tengo que hacer estos ajustes. Sí, ok. Tengo que hacer estos ajustes. Aquí. Sí, ya estamos ya. Vamos a hacer esta aquí. 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 Ok. Ok. Entonces déjame parar aquí para que Siri no hable conmigo, ni me diga nada. Bueno, bueno, bueno. Vamos a bajar. Ya. Y no puede hablar conmigo, no me puede decir nada. O sea, vamos a comenzar aquí en el libro de Juan, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 24. Vamos a estudiarlo en el día de hoy. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del corriente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró en él con sus discípulos. También Judas, el que iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se lo había se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Ok, vamos a ver aquí miren, el versículo 2, ¿no? Muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Jesús estaba acostumbrado a sentarse allí con los discípulos. ¿Para qué? Para hacer sus cosas, para orar o para hacer determinadas cosas, pero él siempre acostumbraba a estar allí. Y Judas, te sabe que era uno de los discípulos y Judas ya sabía ya el lugar donde él lo podía encontrar. Entonces, ¿qué hizo Judas? Cogió y tomando una compañía y sabiendo las cosas que habían de venir, sabiendo las cosas, él sabía bien las cosas, sabía bien dónde estaba Jesús. ¿Y qué hizo? Fue y trajo a muchos principales, fue tomando una tropa de romanos, a varios guardias y a los principales sacerdotes y de los fariseos. Y fue allá con linternas, antorchas y armas. Entonces ¿quiénes eran los que iban con él? Los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes eran sacerdotes de dónde? Eran sacerdotes del templo. Eran las personas que estaban trabajando para Dios. Eso es para que usted vea cómo está trabajando las cosas de Dios. Entonces lo que quiero, para que ustedes vean bien aquí, de que quiénes eran los que estaban persiguiendo a Jesús, que eran los que estaban tratando la manera de matar a Jesús, los principales sacerdotes. Versículo 4. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Le respondieron. Él le dijo: yo soy.
y Judas, el que lo iba a entregar, estaba con ellos. Mira aquí lo que sucede aquí en el 4. Sabiendo las cosas que habían de venir, ya Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Vamos a ver aquí en el versículo, en este mismo capítulo de Juan, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Entonces ya sabía ya de que él iba a padecer de ese tipo de situación, de que lo venían a buscar. ¿Para qué? Para matarlo. Pero él da la vida, él da su vida, pero él la va a tomar de nuevo otra vez. Él va a tomar su vida de nuevo. Entonces mira cómo dice aquí. Y Jesús de Nazareno le respondió Jesús le dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Entonces ellos dijeron, no, nosotros buscamos ¿a quién? A Jesús de Nazareno, nosotros lo buscamos. Entonces mira lo que dice aquí, a Jesús de Nazaret. Vamos a ver lo que dice en este mismo libro, capítulo 1, versículo 46. Natael le dijo, ¿puede alguno bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Y le dijo Felipe, eso es cuando de, de las personas le preguntaron y que si podía salir algo bueno, y salió algo bueno de allí de Nazaret. De Nazaret, que salió algo mucho más mejor que todas las cosas que existen en el mundo, que es Jesús. Él nació de allí, él salió de allí. Entonces estaban preguntándose que si podía salir algo bueno no, algo buenísimo y algo mucho más mejor que todas las cosas que existen en el mundo, que ahí salió nuestro Salvador. Entonces estaba también con él, ¿quién estaba con ellos ahí? Estaba Judas, estaba con ellos ahí. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 9. La expresión de sus rostros testifica contra ellos, y como Sodoma publica su pecado, no le encumbre. Ay de ellos, porque han traído mal sobre mí mismo. Entonces, que Judas trajo mal sobre quién? Sobre Jesús mismo. Entonces se ha traído mal pues, sobre él mismo. Vamos a ver lo que dice el libro aquí, el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 12. Se han avergonzado de las abominaciones que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, tampoco han sabido reborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora de su castigo serán derribados, dice el Señor. Versículo 6. Cuando él le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? ¿A Jesús en Nazaret? Entonces él le dijo, a Jesús en Nazareno. Entonces Jesús, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y qué? Y cayeron a la tierra. Retrocedieron y cayeron a la tierra. Mira lo que dice aquí en el libro Segunda de Reyes, capítulo, no, Segunda de Reyes no. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Salmos mejor. El libro de Salmos, capítulo 27, versículo 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos mismos, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Eso está dicho en dónde? Está dicho en el libro de Salmos. Así mismo fue lo que sucedió. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y se cayeron. Jesús entonces volvió a preguntarle, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Ellos le respondieron. Ellos le dijeron, respondió Jesús. Les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a esto. Así se cumplía la palabra que había dicho
de los que me diste, no perdí a ninguno. Entonces, fíjate lo que Jesús está diciendo. Bueno, si ustedes me buscan a mí, dejen ir a ellos, porque ellos no tienen nada que ver en esto. Y entonces así se cumplió la palabra que había dicho. ¿De qué él le había dicho? ¿De qué? De que ninguno de los que tú me diste lo perdiste. Se lo está diciendo a quién? Al Padre. Al Padre él le está diciendo eso. Mira, mira lo que dice aquí en el versículo 8. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de qué, en este mismo libro. En este mismo libro, capítulo 10 versículo 28. Yo les doy mi vida, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie la arrebatará de mi mano. Eso mismo fue lo que él dijo en el versículo 10, que entonces le está diciendo que es lo que él había dicho, que ninguno de ellos iban a ser arrestados. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por lo tanto, si me buscan a mí, deben ir a esto. Así se cumplirá la palabra que había dicho, de lo que me diste, no perdí a ninguno. Entonces, mira lo que dice aquí en el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, se la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Oh, mira lo que hizo Simón. Simón, él, ¿qué hizo? Él quería defender a su amo, defender a Jesús. Pero vamos a ver lo que Jesús le dice ahora por eso que él hizo, porque el ministerio de Jesús y la enseñanza de Jesús es no tomar venganza y no tomar la justicia por tus manos, especialmente con sangre. Bueno, mira, aquí metió la... Mira lo que dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 75 versículo 8. Porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mistura, y de este él sirve. Ciertamente lo soberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces, mira lo que dice aquí. Pedro sacó la espada. ¿Para qué? Para defender a Jesús. Jesús no necesita defensa de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús se puede defender por sí mismo. Entonces, Pedro, ahí lo que podemos ver es de que Pedro, y en ese tiempo muchas de las personas lo que pensaban eran unas cosas materiales, unas cosas que eran carnales. Entonces, pero la guerra de Jesús y la guerra de todos nosotros los cristianos no es una guerra que es de la carne, sino que es una guerra espiritual, no es una guerra que se puede ver ahora en estos mismos momentos, es una guerra que es espiritual. Entonces Jesús se lo está diciendo, guarda eso. Entonces, fíjate, hasta aquí, fíjate qué curioso es, aquí sale hasta el nombre de quien le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la, mete la espada en la, mete la espada, guarda eso, ¿para qué tú estás haciendo aquí? Guarda la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces, el Padre, bueno, lo que el Padre lo mandó a hacer una cosa, y entonces él tiene que hacer lo que el padre le dijo. Y aquí es donde le está diciendo de que el padre lo mandó a hacer una cosa, entonces tiene que hacer la cosa, porque el Pedro quiere que se haga otra cosa diferente a lo que el padre le había mandado que hiciera. Entonces, la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús,
lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron? Lo cogieron y lo prendieron ya, lo cogieron preso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a dónde? A ante Anas, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año. Caifás, versículo 14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenían que un hombre muriera por el pueblo. Ese era Caifás. Caifás le había anunciado a ellos, ¿no? ¿De qué? De que era mejor que un hombre muriera por el pueblo que el pueblo completo. Eso fue Caifás el que había dicho eso. ¿Ok? Caifás era el que había aconsejado judías a los judíos que convenía que un hombre muriera, que era mejor que un hombre muriera. Mira, por el pueblo. Versículo 15. Versículo 15. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro Pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba a la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No, lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a una brasa que había encendido porque había frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Bueno, mira, fíjate, mira lo que sucede aquí. ¿Ok? Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a Pedro, a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces, fíjate lo que está sucediendo. Pedro, si se recuerda que Pedro le dijo a Jesús que él iba a ir a donde quiera, que lo mismo que le pasara a Jesús, él le iba a pasar a él. Usted se recuerda lo que él dijo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Él siguió a Jesús cuando lo llevaban preso. ¿Con quién? Con otro, con otro discípulo. ¿Ok? Entonces, él se quedó afuera. El discípulo que iba con Pedro, él conocía a quién? A, al sumo sacerdote. Y entonces entró en el patio del sumo sacerdote y entonces después llamó a Pedro para que Pedro pudiera entrar. Pero cuando Pedro iba a entrar, había una muchacha que lo reconoció y le preguntó: ven acá, una criada, le preguntó: ¿usted no era uno de los que andaba con Jesús? ¿Y Pedro qué hizo? No, eres uno también. Entonces, de los discípulos, no lo soy, dijo él. Entonces Pedro dijo de que no era uno de esos. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a una de las brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Fíjate, Pedro estaba al lado de los enemigos. Estaba con los enemigos porque hacía frío ahí. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar calor al lado de los enemigos. Entonces, 19. Entonces, el sumo sacerdote
interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que el sacerdote, el sumo sacerdote, empieza a hacerle pregunta a Pedro, de Jesús a Jesús, mira, Jesús, eh, no a Jesús, no a Pedro que diga, es a Jesús, le empieza a hacer las preguntas a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Entonces empieza, ven acá, pero tú tienes muchos discípulos y de la enseñanza. Entonces mira con lo que Jesús le responde: yo he hablado en público, yo he hablado en público delante de quién, le ha hablado al mundo en públicamente, que él le ha hablado a todas las personas que en público, le ha hablado al mundo en público y enseñé en la sinagoga, en el templo, donde se reúne quién, quién eran los que se reunían donde él enseñaba, los judíos. Y no ha hablado en secreto, yo no he dicho nada en secreto, todo lo que he dicho, todo lo he dicho ahí, que todo el mundo sabe lo que yo he dicho. Porque ahora me preguntas a mí. Pregúntale a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que yo he dicho. Entonces Jesús le responde en el 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Jesús le está diciendo: bueno, ven acá, ¿por qué usted me está pegando? Si usted sabe bien de que yo hablé bien, hablé bien, entonces ¿por qué me pega si usted sabe bien de que yo hablé bien? Mas entonces, Anas entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y aquí vamos a terminar ya esta clasecita de hoy. Cuando, cuando digo, este es uno de los guardias que se acercaba y dijo, y dio una bofetada a Jesús diciendo: así responde a, al sumo sacerdote. Mira, Anas, Ana dejó el sumo sacerdote y luego de cumplir con el oficio por 15 años, pero cuando una persona de carácter extinguido y teniendo menos 5 hijos, quienes habían disfrutado sucesivamente de qué, la dignidad de sumo sacerdocio, y siendo Caifás el presente sumo sacerdote, su yerno, al deber haber poseído mucha autoridad en la nación, fue en el palacio de Caifás donde los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas se reunieron toda la noche para ver el desarrollo de su complot. Le había enviado atado. Entonces, todas esas personas estaban ahí en casa de Caifás. Y Ana, ella era Anás, era, ¿qué cosa? Lo envió. Anás fue el que lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, lo que podemos ver aquí es de que Jesús va a comenzar su sufrimiento. Jesús va a comenzar a hacer las cosas por las cuales Él vino al mundo. Que Él vino, ¿para qué? Para salvarnos a todos nosotros, para morirse por nuestros pecados. Ok, vamos a ver aquí qué podemos decir y qué podemos hacer acerca de la conclusión de este capítulo. De este capítulo, no, de estos versículos que hemos estudiado. Y una de las cosas bonitas que podemos ver aquí, de que Jesús detuvo a Pedro para que Pedro no estuviera haciendo las cosas violentamente en contra de las personas que lo iban a arrestar. Porque esto es
La cosa que venía a hacer Jesús, lo venía a hacer por mediación de su Padre. Podía haber mandado a muchos soldados, a muchas personas, a muchos ángeles. ¿Para qué? Para que los rescataran, pero él no, él había venido con ese propósito. Y eso era lo que Pedro no se dio de cuenta. Y eso es lo que muchos de nosotros no nos damos de cuenta cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, entonces ya voy a terminar aquí y para la semana, el viernes, vamos a continuar con el versículo 25 del capítulo 14, del capítulo 18 del libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 18, y vamos a comenzar en el versículo 25. Así que ahí nos vemos y espero que este frío no, no, que este frío no nos deje sin estudiar la palabra de Dios. Bueno, hasta luego. Bye bye.